arregladita para que digan, oye, ahí van a pasar la pareja que dio el donativo. ¿Quién sabe, hermano? Pero llegó 3 horas después, sin saber lo que le había pasado a su esposo. Su esposo en ese minuto estaba enterrado ya. Y ella llegó 3 horas después ignorando absolutamente lo que estaba pasando en la iglesia. Mira versículo 8. Entonces Pedro le dijo a Safira, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Nótese el atenuante. Aquí hay una cosa peor en Safira. Ananías sí pecó, pero Safira hizo un doble error. ¿Sabe cuál fue el doble error de Safira? No aprovechó la misericordia que Dios le dio. ¿Cuál? Aquí hay una misericordia muy grande. Pedro le preguntó, le dio la oportunidad que ella pudiera reconocer, que ella pudiera haber dicho, ¿sabe, Pastor Pedro? En realidad no, mire, yo pasé 3 horas y en estas 3 horas he pensado lo que hicimos y no, está mal. No la vendimos en tanto, la vendimos en tal situación y nos quedamos con una parte. Eso es la verdad. Pedro, hermano, le dio una oportunidad. ¿Ve la sabiduría de Dios en esto? Le dio la oportunidad a la persona para que confesara y reconociera qué es el problema. Safira tuvo una bondad más de la que tuvo Ananías. Safira tuvo una oportunidad, tuvo 3 horas y tuvo una pregunta de Pedro. Pedro no la acusó primariamente. Pedro, ¿qué dijo? Ahí está el versículo. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, y aquí tenía la oportunidad, ¿cierto?, para decir, no, la verdad que no. ¿Pero qué dijo ella? Sí, en tanto. Ella fue cómplice de su esposo. ¿Es bueno que los matrimonios sean cómplices? Buena pregunta, ¿eh? Sí, es bueno que sean cómplices, en lo bueno. ¿Y en lo malo? No. ¿Adán y Eva fueron cómplices? Sí. Y aquí estamos con el pecado metido hasta los tuétanos, ¿no es cierto? Porque fueron cómplices en algo equivocado. Ananías y Safira fueron cómplices, sí, pero murieron. Hay ciertas cosas, hermano, que en los matrimonios no debemos ser cómplices. ¿Sabe qué? Tiene que ver con el pecado. No debemos ser cómplices en el pecado. Ahí tenemos que no. No podemos acompañar el pecado del otro. Tenemos que confrontar el pecado del otro y no participar del pecado ajeno. Bueno, la sabiduría de Pedro fue esta. Él confrontó primero y, hermano, después él quiso comprobar si ella también estaba en el mismo pecado. Y fíjese, Pedro confrontó, Pedro comprobó y luego Pedro volvió a confrontar a Safira. Versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. ¿Y qué pasó con ella? También murió. Ella, al igual que su marido, cínicamente cayó en el mismo juego y el Espíritu Santo sentenció también a Safira. Es decir, hermanos, si mató al primero por el pecado de cinismo, mentira, ¿por qué no mataría al otro si tuviera el mismo pecado, cierto? Entonces la sentencia que le tocó a Ananías, le tocó también a Safira. Note algo, esta reunión de acción de gracias, porque se supone que esta reunión iba a ser algo hermoso, terminó en una tragedia por culpa de aquellos que, queriendo aprovecharse del buen momento de la iglesia, del ambiente de fraternidad y de consagración, quisieron llevarse parte de la gloria de Dios hacia ellos mismos. Todo terminó, esa reunión no fue una gran reunión para la iglesia, fue una reunión trágica. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, en un ambiente sano, nos falta el que quiere meter algo que no es correcto. Querido hermano, las iglesias deberíamos caminar en santidad y deberíamos velar por nuestras propias vidas. A veces es fácil andar acusando que el hermano hace esto, el hermano hizo lo otro, el hermano dijo esto. Hermano, olvídese de usted, preocúpese de usted. Amén. Su propio caminar, sus pasos, hermano. No se justifique por los demás ni por lo que usted escucha de los demás. Usted hágase la pregunta, ¿cómo estoy yo con Dios? Dice un escritor por ahí que cuando la iglesia se olvida de la santidad, Dios se olvida de la iglesia. ¿Sabe lo que significa? No tiene peso esa iglesia cuando la iglesia no vive en santidad. Y la santidad no significa que uno no peca, significa que uno no quiere pecar.
Eso es la santidad en la realidad, hermano, porque si yo dijera que yo soy santo, bueno, la Biblia nos llama santos a nosotros. Pero hermano, ¿qué es un santo en la práctica? No es una persona que no peca, porque todos pecamos. Pero es una persona, es un creyente que no quiere pecar, que no es su anhelo estar metido en el pecado, que no anda atrás de la maldad, sino que anda huyendo de la maldad. Ese es un santo, es una persona que da la pelea porque sabe que le cuesta. Hermano, uno no arranca del pecado porque uno es suficiente, no, uno arranca del pecado porque el pecado te atrapa. Y un santo tiene que reconocer eso. Hermano, ¿por qué no buscamos el pecado? Porque nos gusta. Y si usted le da rienda suelta al pecado, te va a arruinar la vida. ¿Voy a poder yo soportar el pecado siempre? No, por eso no debo buscarlo. ¿Por qué yo no me debo acercar a la maldad? Porque soy maldadoso. Y esa es la gran realidad de nosotros. Todo ser humano, hermano, está inclinado a la maldad. Y aún como creyentes, nosotros también estamos inclinados a la maldad, ¿o no? Huya de ella. No se exponga a ella. Porque la maldad, hermano, está en nuestros corazones a pesar de que Cristo está. También hay una parte de nuestra naturaleza que es la naturaleza pecaminosa. Así que la sabiduría, ¿en qué está? Alejémonos del pecado y sigamos las cosas correctas, lo que Dios nos ha pedido. No nos apartemos de la palabra, no nos apartemos de la oración y evangelicemos a otros, como el pastor dio esa receta que es maravillosa en la iglesia. Cualquiera que estuviera en estas tres, si estuviera cumpliendo estas tres, hermanos, estaría pero muy bien. La palabra, la oración y la evangelización te ayudan muchísimo a tu vida cristiana. Bueno, primera cosa, hermano, la iglesia cuando era joven era sabia, enfrentaba el pecado. Sabía una cosa, que si el pecado se queda, arruina a la iglesia. Pedro, por la sabiduría que Dios le dio, le permitió confrontar el pecado, hermano, y el pecado se confronta para que no nos mate como iglesia. Si el pecado, imagínense que a Ananías y Zafira no le hubiese pasado nada, ¿qué hubiese pasado con la iglesia? Comienza el cinismo en la iglesia, ¿o no? Comienza la hipocresía en la iglesia, comienza la mentira en la iglesia como práctica habitual. ¿Y usted cree que Dios hubiese bendecido a la iglesia? No puede, porque no es el hábitat donde la iglesia florece, así la iglesia se muere. Mire versículo 11 y 12, para que vea el efecto de esto. ¿En qué terminó la muerte de Ananías y Zafira? En la iglesia. Mire versos 11 y 12. Y vino gran temor sobre toda la iglesia. ¿Por qué vino gran temor? Porque entendieron el Dios que tenían. Y querido hermano, a veces hay que entender, a veces Dios va a tomar ejemplos para decir, yo soy Dios y conmigo no se juega. Y dice el texto, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y mire verso 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Y mire verso 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. ¿Por qué? Porque ya no querían jugar a irse a la iglesia, ya no querían jugar al evangélico. Ya se dieron cuenta los demás que no eran parte de la iglesia, que seguir a la iglesia es seguir a un Dios todopoderoso. Había testimonio en la iglesia. Y la gente que iba a la iglesia iba con temor, sabiendo que el Dios de esta iglesia es un Dios vivo y verdadero. Querido hermano, y eso es sabiduría de parte de la iglesia. La iglesia actuó con sabiduría. En un aspecto, en el aspecto de cómo enfrentar el pecado, cómo abordar el pecado, pero hay sabiduría también en el capítulo 6 del libro de los Hechos, de cómo abordar los conflictos internos en la iglesia. Una cosa es el pecado y la otra son los conflictos internos que tiene una iglesia. Administración, organización. Y esta iglesia, hermano, la iglesia cuando era joven, era sabia en cómo abordar el pecado y cómo abordar también lo que son los conflictos internos en una iglesia. Toda iglesia tiene conflictos internos de organización, de logística, de recursos. Recién estaba hablando de un púlpito, ¿cierto? Esos son conflictos internos que tenemos. No nos alcanzó la plata con la ofrenda. Bueno, son conflictos internos. Si vamos a hacer un servicio, yo en mi iglesia hace muchos años atrás suspendí el día del pastor. Lo suspendí porque el día del pastor era pura pelea entre los hermanos. Porque es que yo quiero agarrar la bandeja y yo le quería servir esto al pastor, es que no me dejaron hacer esto. Era pura pelea, hermano. Hasta que un día le dije, hermano, yo quiero pedirle un regalo para el día del pastor. No lo hagan nunca más. Así yo no tengo que después estar todo un mes arreglando los problemas entre los hermanos.
problemas de organización. ¿Cómo la iglesia cuando era joven abordaba los conflictos internos en la iglesia? En esta iglesia pasó un problema. Mire Hechos capítulo 6. Si bien es cierto el crecimiento es bendición, también es un desafío. Se lo voy a decir yo, hermano, que nosotros tenemos 270 personas asistentes hoy día en 3 cultos. Para meter toda esa gente, tuvimos que tener 3 reuniones. Y hermano, hacer 3 cultos, eso es un desafío para mí. Y es un desafío para la logística de la iglesia. Y también cada persona, cuando hacemos un evento, hay que tener una logística increíble para no afectar a nadie. Para que nadie se quede abajo de una micro, para que nadie diga, oh, a mí no me avisaron. Es una cuestión, hermano, increíble. Esta iglesia de Jerusalén tenía más de 3.000 personas, probablemente en esta altura ya tenía más de 8.000 personas. Mire lo que pasó. ¿El crecimiento es una bendición? Sí. ¿Ustedes quieren crecer? ¿Están seguros? ¿Sí? Se nota que no son los pastores. El pastor sí quiere que la obra crezca, pero también sabe lo que significa el crecimiento. Junto a un crecimiento, hermano, viene un gran desafío. Organizarse mejor. Trabajar más todos. Porque no se puede pensar que si la iglesia dobla el número, va a tener el mismo trabajo. No, hermano, se tiene mucho más trabajo. Se tiene mucho más desafíos con los hermanos. Mire esta iglesia cómo abordó el tema de los conflictos internos. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Nótese algo. Aquí habían personas desvalidas, le llaman, bueno, eran las viudas de la iglesia, personas que no tenían un esposo, y probablemente la viuda siempre en la Biblia se destacó como la persona con menos recursos porque no tenía quien la sostuviera. Y aquí, hermano, pasa un conflicto. La iglesia era tan grande que no alcanzaban a distribuir comida. Ellos comían diariamente juntos. ¿Se acuerdan que esa era su forma? Muy en común tenían todas las cosas al principio cuando la iglesia nació. Y se dieron cuenta los griegos, o se empezaron a dar cuenta, que las viudas de ellos no les llegaba la porción necesaria de comida, y sí a los de los hebreos. Nótese otra cosa, en la iglesia acá habían 2 grupos de personas, los judíos y los no judíos, que le llaman los griegos o gentiles. Pero a las viudas de los judíos nunca les faltaba, dijeron ellos, pero a la viuda de los griegos siempre les faltaba. Y empezó un problema de murmurar. Bueno, eso es muy normal, hermano, cuando la iglesia es grande. No sé si a usted le ha pasado que de repente empiezan a repartir algo que había una cierta cantidad y de repente no sacamos bien la cuenta y nos quedaron 5 personas sin comer. ¿Qué pasaría en eso en una iglesia bautista? Es una tragedia en una iglesia bautista no comer, por hermano, es una cosa terrible. Pero si pasara eso, 5 personas quedaron afectadas. Y se fueron pensando, todos comieron y nadie nos compartió a nosotros y ahí quedan 5 personas afectadas, ¿no? Imagínense en una iglesia de miles de personas. Entonces hubo murmuración entre ellos diciendo, las viudas de nuestro lado, ellas son desatendidas, pero las de los hebreos, oye, llegan a correr para ella, y se generó una murmuración. ¿Cómo abordaron ese conflicto interno la iglesia? Aquí la iglesia, hermano, en Hechos capítulo 6, la iglesia estaba creciendo de forma muy rápida, de tal manera que se presentó un conflicto. Y aunque la Biblia no nos cuenta la razón de este descuido, no sabemos por qué pasó esto. Yo me imagino, como pastor que soy, que fue no falta de voluntad. Me imagino que fue falta de logística. Probablemente la iglesia estaba creciendo tanto que no alcanzaron quizá a tener todos los registros de todas las viudas. Probablemente. La iglesia al principio era toda hebrea, eran más judíos que gentiles, por lo tanto quizás se tenía más rápidamente el registro de todas las viudas hebreas, pero no de las griegas. Entonces, puede haber sido un tema de logística, no creo que haya sido un tema de discriminación. Yo pienso que aquí fue básicamente una cuestión de logística, la gente estaba creciendo, llegando, no alcanzamos a registrar a todo y faltó y pasó eso. No veo mala voluntad en el pasaje, aunque la Biblia no nos dice nada, se les generó la murmuración a ellos. ¿Cómo solucionaron el conflicto? ¿Cómo lo abordaron? Mire versículo 2 y verso 4.
Primero los apóstoles aclararon su posición frente a temas domésticos. Mire versos 2 y 4. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Verso 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Mire la sabiduría de los apóstoles. Primera cosa, aclararon su posición frente a temas domésticos. ¿Cuál fue su posición? Verso 2 o verso 3, no verso 2. Ellos dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Primera cosa, es verdad que hay un problema, pero nosotros los apóstoles no estamos para andar sirviendo mesas. Y no es que ellos no podían servir, es que ese no era su llamado principal. Querido hermano, ¿a quién nos llamó el Señor a nosotros los que estamos por frente de una obra? Mire lo que dice el verso 4. Y nosotros persistiremos en la... ¿Y en el ministerio de qué? Ok, los apóstoles tenían muy claro cuál era su posición. Ellos como líderes no podían dedicarse a cosas domésticas, no porque no pudieran, sino porque ellos tenían una prioridad en su vida. ¿Cuál era? Orar, pasar tiempo en oración, luchar en oración, interceder en oración, velar en oración y estudiar la palabra. Estar constantemente en la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el pueblo no se muera de hambre en lo espiritual. Hermano, mire, no es malo que un pastor levante las sillas, que trapee. Yo he hecho esto toda mi vida, lo hice y todavía lo sigo haciendo. Yo no tengo ningún problema. Nosotros nos vemos muy ordenaditos, pero en realidad nosotros nos sacamos estas cosas y empezamos a trapear, limpiar. Así somos nosotros, por lo menos allá. Así vivimos el ministerio. No es un tema trabajar o no trabajar en cosas domésticas. El error más grande es que los pastores a veces se dedican a hacer eso y descuidan la oración y la palabra. Porque, hermano, si hay alguien que Dios le va a pedir cuenta de oración y palabra, va a ser a nosotros los pastores. Por lo tanto, ¿cuál sería la solución? La solución no sería que el pastor dejara su posición, dejara su ocupación para poner a repartir comida. Esa no sería la solución. Para muchas iglesias la solución es que el pastor trabaje más, que el pastor limpie más el piso, que el pastor levante las sillas, que el pastor haga esto o lo otro, que el pastor haga todo, que pinte, que haga todo, que sea el maestro chasquilla de la iglesia. Para muchas congregaciones ven al pastor como el empleado. Pero los pastores, hermanos, fuimos llamados por Dios. No es que no podamos hacer esto, pero Dios nos llamó a orar y a estudiar la palabra. Es principal ese ministerio dentro de una iglesia para mantener la visión espiritual de la iglesia y el fundamento bíblico. ¿Cómo entonces se aborda esto? Mire, fácil, versículo 3. ¿Cómo lo abordaron? Ellos dijeron, atacaron el problema y no las personas. Nótese otra virtud de la sabiduría. Verso 3. Acuérdense que había murmuración, ¿cierto? Pero cuando se les dijo a los apóstoles, oye, aquí están murmurando, ellos no fueron a hablar con las personas, no atacaron a personas. Ellos atacaron el problema y no a las personas. ¿Cuál es el problema? Nos falta gente que distribuya para la viuda de los griegos. Ese era el problema. Y ellos atacaron el problema y no se fueron en contra de las personas. Y hermano, qué bendición es cuando un pastor sabe atacar problemas y no personas. No son temas personales, son temas de problemáticas. Y las problemáticas se solucionan y no necesariamente hay que atacar a alguna persona. Podría haber, Pedro y los apóstoles podrían haber dicho, a ver, vengan todos los hebreos para acá que están distribuyendo mal las cosas. ¿No? Ellos atacaron, ¿qué cosa? El problema. ¿Cuál era el problema? Faltan personas para que distribuyan a las viudas de los griegos. Verso 3. ¿Y qué hicieron ellos? Léalo conmigo el verso 3. Dice, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos de este trabajo. ¿La solución cuál era? ¿Que los apóstoles dejaran lo que tenían que hacer para ir a atender a las viudas? No. Del mismo pueblo, de la misma iglesia, tenían que levantarse hombres idóneos, espirituales, para que sirvieran. Note que son hombres. Pregunta, ¿cuántos hombres aquí están? No me conteste con la mano arriba, no haga nada, pero solo piensen. ¿Cuántos hombres de los que están aquí presentes están sirviendo aquí en la iglesia? Constantemente. ¿Con cuántos de ustedes el pastor está contando para las necesidades que se presentan en el templo o en la iglesia, en las personas? Hombres son claves en una iglesia.
Y hermano, no lo quiero decir de otra forma. En nuestra iglesia en Recoleta nosotros tenemos la bendición de que los hombres trabajan allá mucho en la obra. Y a mí en lo particular me gusta que los hombres trabajen. Me gusta que trabajen las mujeres, sí, pero las mujeres tienen otro efecto cuando sirven. Los hombres tienen ese efecto de que pueden trabajar y pueden lograr una comunión y armonía mucho más rápido. Y tienen una efectividad increíble. A mí en Recoleta no me cuesta hacer proyectos porque todos los hago con los hombres. Y las mujeres se suman al trabajo que los hombres están haciendo. Cuando una iglesia no tiene hombres que están sirviendo, se le va a complicar, hermano. Porque la mujer cuando sirve también exige derecho. Y tiene toda la razón. Si ella limpió aquí, ¿por qué usted viene a ensuciar? Pero los hombres no hacen eso. Los hombres ordenan y dicen, no, pues si está para ensuciarse. Es otra la mentalidad. Por eso, hermano, cuando los hombres sirven y sirven bien, pueden ayudar mucho. Ponen un equilibrio aquí en el cosmos de una iglesia. Pero si solo son hermanas que están sirviendo, eso no es lo que Dios espera. Dios espera lo siguiente, para aclarárselo mejor en su mente, que hombres y mujeres estén sirviendo. Cada uno en su lugar, cada uno en su función, cada uno en su capacidad. Pero no quiere Dios que los hombres descansen en las mujeres. Dios quiere que los hombres lleven la carga y que las mujeres se apoyen en los hombres. Por eso, hermano, el hombre le pasa el brazo a la mujer, ¿cierto? Para que la mujer se apoye en el hombre. Y en un sentido la iglesia es como lo mismo. Los hombres deberían ser, amor, apóyese en mi brazo. Yo la llevo a usted, no usted a mí. Y hermano, en una iglesia los hombres deberían ser buenos líderes. Servidores. No tiene que tener un título para servir. Por eso, hermano, la espiritualidad no se mide en solo venir a una iglesia, sino estar dispuesto a servir. En que cuando hayan necesidades, los varones acudan. De hecho, acá los diáconos eran todos varones. Es verdad que pueden haber diaconisas, es verdad, pero aquí, cuando partió esta necesidad, eran varones. Se necesitan muchos varones en la iglesia para que sirvan. No puede ser cualquier varón tampoco, tienen que ser varones espirituales. Por eso, hermano, el desafío siempre es que tú tengas tu buena vida con Dios y cuando estés en tu iglesia, insiértate en tu iglesia, ofrece ayuda a la iglesia y trabaja en tu iglesia. Dios así va a bendecir la iglesia. Si hasta hoy día la ha bendecido, imagínense cuando estemos haciendo lo que la Biblia nos muestra. En todo su esplendor, claro que va a haber bendición. Los pastores, los líderes van a estar tranquilos porque hay otros hombres idóneos trabajando en esos aspectos que son importantes para la iglesia. Y ellos van a poder dedicarse a su función principal, la oración y el estudio de la palabra. Y a veces compartir trabajo en conjuntos, claro que sí, pero hermano, en armonía, ayudando a los pastores y a los líderes a desarrollar bien su función. Amén. Bueno, la iglesia era sabia, hermano. ¿Cuál fue el resultado? Mire verso 7. Siempre evalúe los resultados, porque si estas decisiones fueron malas, tendrían que tener malos efectos. Si fueron buenas, tienen que tener buenos efectos. La disciplina que hizo Pedro, Ananí y Zafira tuvo un buen efecto. Y mira el verso 7 del capítulo 6 de Hechos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían. ¿Cuál fue el efecto? ¿Fue bueno o fue malo? Entonces, hermano, ¿queremos buenos efectos para nuestra iglesia? Seamos sabios. Abordemos bien el tema del pecado, confrontemos, cortemos con ese asunto. Y cuando vengan estos conflictos a la iglesia de organización, no ataquemos a las personas, ataquemos el problema. ¿Cuál es el problema? Solucionemos el problema y no ataquemos a las personas. Ahora, la iglesia era sabia, pero la iglesia cuando era joven tenía otra característica, también era firme. Quiero que vaya a Hechos capítulo 7, versículo 55. La iglesia era sabia, la iglesia era firme, hermano. Ahí tiene otra característica más. Hay muchas características en realidad. Yo hoy día quisiera dejarle 3 más, si es que alcanza el tiempo. Una iglesia sabia que aborda bien el tema del pecado, que aborda bien los temas domésticos de la iglesia, los trata bien, hermano. Era sabia la iglesia, Dios le había dado sabiduría, pero también la iglesia era una iglesia firme. ¿Usted conoce la historia de la semilla, de la parábola del sembrador, la conoce? Hubieron 4 tipos de terrenos, ¿se acuerda? Y en uno de esos terrenos hay una cosa interesante. En uno de esos terrenos dice que la semilla cayó y creció rápido.
Pero cuando vino el sol, se secó, porque no tenía raíz profunda. Esa característica de estas tres, de las cuatro que hay, esa me llama mucho la atención. Porque dice, después Jesús explica esta parábola y dice que esas personas son los que reciben inmediatamente la palabra y la reciben con alegría, con gozo. Pero cuando viene la persecución, o lo que son las persecuciones, peligros, problemas por la fe, luego esas personas renuncian. Querido hermano, eso no es buena tierra. Puede ser que sea una persona que recibió la palabra y le emocionó y hermano la recibió súper bien y está aquí la primera, segunda, tercera semana, pero ¿sabe qué? La buena tierra no es esa. Porque si vienen los problemas, la persecución y la persona renuncia rápido, era este tipo de terreno. ¿Cómo era la iglesia cuando era joven? La iglesia cuando era joven era una cantidad de gente, hermano, pero eran firmes. ¿Qué significa? Que fueron capaces de soportar los problemas que se venían por vivir una fe. ¿Usted está viviendo su fe? ¿Usted trata de vivir su fe? Le voy a decir algo. Todo creyente que trata de vivir su fe va a tener problemas. No hay ninguna novedad que cuando usted llega al Evangelio, hermano, empieza a tener problemas. No se asombre por eso. No se asuste por eso. Dios está con usted. Amén. Dios está con nosotros, a pesar de que tengamos problemas. No renuncia a la fe. La buena tierra no renuncia porque tiene problemas. La buena tierra sigue adelante igual a pesar de los problemas. ¿Por qué? Porque hay un Dios que te sostiene en tus problemas. Por eso, querido hermano, que no le tiemble la mano cuando está diciendo yo soy hijo de Dios y después vienen los problemas, no dude. Siga adelante. Siga aferrado a su fe porque esa es la fe verdadera. La iglesia, cuando era una iglesia joven, hermano, era una iglesia fuerte. Sufrió muchas persecuciones. Mire, 3 casos acá, Hechos capítulo 7, versos 55 al 60. El caso de Esteban. Esteban era un diácono en la iglesia, un hombre evangelizador, increíble, un hombre de Dios, pero tremendo. Y mira lo que le pasó, verso 55 de Hechos 7. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos, dijo Esteban, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La iglesia sufrió la primera muerte de uno que amaba a Jesús. La iglesia sufrió a Esteban, lo consideraron el primer mártir de la fe, hablando de la iglesia. No fue el primer mártir de la fe en la Biblia, pero fue el primer mártir de la iglesia. Él dio su vida y perdió su vida por dar testimonio de Jesús. Mire Hechos capítulo 12. Aváncelo un poquito solo para hablarles de una iglesia que era fuerte, hermano. Cualquier persona cuando ya vive esto de que están matando a los creyentes, ahí es donde uno quisiera ver si son verdaderos creyentes los que van a continuar. Porque hermano, a nosotros, ¿qué nos cuesta la fe? Yo le hago una pregunta a usted, ¿qué nos cuesta la fe aquí en Chile a nosotros? Nada. ¿A alguno acá lo humillaron hoy día por venir a la iglesia? ¿Nos cuestionan en este país por ser cristianos? ¿Nos persiguen? No. Hoy en día, hermano, en otros países están matando a los creyentes. Matan a cristianos, que se declaran cristianos, no les importa a ellos la denominación. El que se declara cristiano tiene que morir. Ahí me gustaría ver si nosotros fuéramos capaces de ir a la iglesia. Si el costo podría ser que no vuelvo. Es ahí donde uno evalúa qué tan cristiano, qué tan valiente, qué tan firme está mi fe. En un país como el nuestro, hermano, el evangelio es de regalo. No cuesta nada. Eso nos ha hecho bien y nos ha hecho mal. Bien porque podemos predicar, mal porque nosotros creemos que venir a la iglesia da lo mismo. Tener una Biblia para muchas personas aquí no es nada, ¿cierto? ¿Cuántas Biblias tiene usted en su casa? Pero hay gente en otros países que por tener 2 hojas de la Biblia daría cualquier cosa. Y no las quisiera tener de reliquia, las quisiera tener para leerlas y después pasárselas a otro que también quiere leer.
Nos ha hecho bien la libertad y nos ha hecho mal. Porque hoy día no valoramos lo que de verdad deberíamos valorar. La libertad que tenemos de venir a una iglesia, de pasar tiempo juntos, de amarnos como creyentes, de hablar de Jesús afuera con libertad. Esta iglesia, hermano, era sumamente firme, era una iglesia valiente, era una iglesia que no se retraía aunque vieron a Esteban morir, ser apedreado injustamente. Y mire Hechos capítulo 12, verso 1 al 2. Cuando nos vamos de este terreno, Pastor Antonio, nos vamos a ir a un lugar sin bulla, nos vamos a ir a otro lugar. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mire verso 2. Y mató a espada a Jacobo, hermano, uno de los grandes hombres de Dios también. En este minuto Herodes, por una cuestión política, por simpatía del pueblo, mató a uno de los grandes hombres de Dios, Jacobo. Y un caso más, mire Hechos capítulo 8, retrocédase un poquito allá en la historia, versículo 1 en adelante. La iglesia cuando era joven, hermano, era una iglesia firme. Es de verdad, era buena tierra. Por eso, hermano, a pesar de los problemas, los hermanos seguían en la iglesia. Seguían fieles, seguían constantes, allí estaban. Eso nos va a enseñar algo a nosotros también, que la iglesia cuando era joven tenía problemas igual que usted. Pero no por eso dejó de venir a su congregación, no por eso dejó de predicar, no por eso dejó de hablar de Jesús. No renunció, siguió adelante, a pesar de los problemas, hermano. Es que Cristo te da la fuerza para eso. Es que Jesús nos permite estar sobre los problemas. Una vez una hermana estaba viajando en un avión y había una gran turbulencia. Y la aeromoza le dijo, tengan calma porque ya va a pasar la turbulencia. Y de repente sube el avión un poco más y ya no hay turbulencia. Y esta hermana que iba en el avión le preguntó a la aeromoza, ¿se acabó ya la lluvia o la tormenta? No, estamos sobre la tormenta. Y hermano, en los aviones pasa eso. Usted cuando está en cierto nivel, cuando usted sube sobre la tormenta, usted va en paz, en calma. La tormenta no había pasado, está sobre la tormenta. ¿Usted sabe que Jesús eso hace con nosotros? Nos permite vivir sobre la tormenta de su vida. Usted puede ir en paz, en medio de su tormenta. ¿Pero cómo? Con Jesús siempre se puede. Él da paz en medio de las tormentas. No es que la tormenta se acaba, hermano. Usted está sobre su tormenta. Por eso puede atravesar esos momentos de dolor firme en la fe. Cuando usted tiene una buena relación con Jesús, usted está sobre la tormenta. Las cosas no te van a llegar más allá porque sobre la tormenta Jesús te lleva. ¿Quién de aquí no ha tenido problemas? Sobre tus problemas está Jesús. Él te lleva, hermano, pero te tienes que entregar a Él. Es decir, Señor, como dijo mi hermano, levantó la bandera blanca, ya Señor está bueno, ya me estás hablando hace rato, me estás buscando. Yo me voy a entregar a ti porque yo quiero estar sobre la tormenta, yo no quiero estar abajo de la tormenta. Necesito tu ayuda. Necesito que tú me tomes y tú me lleves en paz. Que yo viva en paz, que yo viva mi fe en paz y que yo muera en paz. Porque hermano, hasta la oveja incluso hasta para morir tiene paz. Hasta para morir tiene paz la oveja. ¿Por qué? Porque tenemos al príncipe de paz con nosotros, el Señor Jesús. Esta iglesia, hermano, era una iglesia fuerte, confiaba en el Señor. Y mire lo que hizo, Hechos capítulo 8, verso 1 al 5. Esta iglesia, hermano, se desencadenó la persecución en contra de la iglesia, Hechos capítulo 8. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué versículo más trágico? ¿Qué significa? Perdieron casa, familia, estudios, estabilidad, todo. Tuvieron que salir arrancando de sus casas. Para que usted lo entienda bien, tuvieron que salir del país, tuvieron que cambiar de región, se tuvieron que salir arrancando. ¿Y qué tienen allá los hermanos? No tenían nada, buscaron dónde se podían ir nomás. Partir todo de nuevo, algunos eran ancianos, otros eran muy adultos, otros tenían su linda casa, todo tuvieron que perder por causa del evangelio, porque lo estaban persiguiendo. ¿Qué sería de ti, hermano, que mañana te dijeran no te tienes que ir de acá? ¿A dónde? No sé, ve tú. Pero no puedes quedarte en Santiago. ¿Qué sería de ti? ¿Pero dónde pongo a mis hijos? En el colegio. ¿Y qué trabajo voy a tener afuera? No sé, no es mi problema, pero si mañana no te vas, te matamos. Eso les pasó a estos hermanos. Tuvieron que salir
corriendo, dejándolo todo. Mire verso... ¿Eso te desanimaría a ti? ¿Te afectaría a ti? ¿O te da lo mismo tu casa? Siendo muy honestos, yo creo que a todos nos afectaría, ¿no? Bueno, de alguna forma a todos nos afectaría. Quizás nos deprimiríamos, miraríamos diciendo que injusta fue la vida que nos quitó todo. Mire verso 3. Y Saulo asolaba la iglesia, más encima, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero mira el verso 4 y 5, me encanta la actitud de la iglesia. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Llorando. Diciendo, oh, que me echaron de mi casa, ¿no? ¿Qué iban haciendo ellos? Anunciando el evangelio. Querido hermano, ¿ve la visión que tiene la iglesia? La iglesia tenía muy claro algo, no estamos en este mundo para hacernos palacios. No estamos en este mundo para ser ricos, estamos en este mundo para predicar de Jesucristo. Y si estamos aquí o estamos allá, el propósito, aunque sea que me esté yendo bien o mal, el propósito siempre es predicar a Jesús. Una iglesia joven, pero una iglesia fuerte. Querido hermano, y lo último que quiero decirte, en Hechos capítulo 13, para terminar ya, que la iglesia cuando era joven también era una iglesia fundadora de otras iglesias. Usted puede recorrer todo el libro de los Hechos y va a encontrar un montón de ejemplos de la iglesia cuando era joven, pero yo me detengo por ahí porque a estas fechas ya, de ahí para adelante empieza una extensión y muchos más años. Estos son los primeros años de una iglesia. Esta iglesia bautista, la Gracia de Dios de Quilicura, ya tiene 10 años. ¿Qué ha logrado? ¿Qué han logrado en 10 años? Bueno, eso es lo que uno tiene que evaluar en los años. Porque cuando vengan 20 años uno se tiene que hacer la misma pregunta. ¿Qué hemos logrado en 20 años? Y hermano, ¿la meta cuál es? Lograr cosas. Esta iglesia en 10 años ha logrado varias cosas. Ha enfrentado un montón de tormentas y aquí está de pie. ¿Sabe lo que ha logrado? Mantener el testimonio de Jesucristo en alto. Y eso es muy bueno. ¿Pero pueden lograr más cosas? ¿Deben avanzar más? Bueno, hermano, si yo llego acá en el año 20... que probablemente va a ser la otra vez que el pastor me va a invitar a los 20 años de esta iglesia. No, siempre me invita. Si yo llego al año 20 acá, y estamos donde mismo, ¿qué nos faltó? Nos faltaron probablemente todas las virtudes que hemos predicado en trayecto hoy día, ¿o no? Porque una iglesia, hermano, cuando tiene estas virtudes, las iglesias crecen. Crecen, porque tienen que crecer. Porque si una iglesia está saliendo a la calle, Dios va a traer visita. Y si una iglesia entiende que hay que discipular, van a crecer esas personas. Y si esas personas crecen, van a traer a otro. Entonces la iglesia tiene que multiplicarse. Es un mal síntoma que la iglesia no crezca. Yo doy gracias al Señor que hoy día veo caras que yo no conocía. Porque si fueran las mismas caras que yo conozco, algo está pasando que no estamos creciendo. Pero hermano, de aquí al próximo año póngase una meta. ¿Vamos a crecer más o no? Deberíamos ser más o anhelar más para la gloria de Dios, no para nosotros, pero para la gloria de Dios, llenar este lugar. Y si este lugar se hizo chico, pónganle en problema al pastor y a Ricardo, pónganle un problema, hay que irnos de aquí. Donde nos vendan gas por la calle, tenemos que irnos a otro lugar. ¿Para qué nos vamos a enterar todas las propagandas de la población si nosotros necesitamos irnos a otro lugar, más grande? Donde podamos trabajar y tener otra sala y tener patio y tener otra visión de iglesia. No es tan mal lo que está pasando hoy día, hermano, pero no es suficiente. Y la iglesia debe tener también la iglesia cuando era joven tenía otra característica muy hermosa, era una iglesia fundadora de otras iglesias. Mire Hechos capítulo 13, de hecho esta es una iglesia que se fundó en Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, nótese que la otra era la iglesia de Jerusalén, pero ahora estamos en Antioquía, es decir, la iglesia se multiplicó. ¿Y qué pasó en esta iglesia de Antioquía, que era una iglesia misionera? Mire, dice que habían profetas y maestros, Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Querido hermano, esta iglesia cuando era joven, cuando la iglesia era joven, la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, ellos también eran una iglesia fundadora de otras iglesias. Y yo quiero terminar animándoles con eso. Funden otras iglesias. Abran su corazón para que Dios levante personas y Dios los pueda usar con poder. Aquí en Quilicura se pueden abrir fácil 10 iglesias más. Y si usted mira las comunas más lejos, hay mucho más que se puede hacer. Amén. Vamos a orar. ¿Qué les parece?